esa cuestión. Bueno, grabando y todavía no inició, está en ese proceso, esperemos que, pues vamos nosotros y que ella tome su curso, si no graba, pues eso sí ya es problema. ¿Qué dice acá? Iniciar grabación. Pues yo ya le di, señorita, pero, eh, ok, ya, listo, está en el proceso. Eh, Grabar significa que si nuestro salón tenía cierta privacidad, pues obviamente ya con esto se quita, aunque obviamente la grabación solamente, pues creo que no la puede uno subir a YouTube. Bueno, pues si se puede, no hay problema, ahí tengo algunas, pero se vuelve mucho más pública y eso pues tiene sus ventajas, también tiene sus problemas. Las ventajas que exige, si uno no ha tenido esa preocupación, muchísima más seriedad en lo que va a decir. Tanto que cuando era exprofeso, que me comunicaba con ustedes a través de videos, pues yo escribía como una especie de lecciones y eso era muy chistoso. Mi director de imagen era Máximo, mi sobrino, y como se han dado cuenta, escribo, leo tanto, hablo tanto, eh, pues llegaba un momento en que la grabación no daba abasto y perdíamos todo el trabajo y así se nos iba largas horas. Para colmo que iniciábamos un poco tarde porque como era al inicio de la pandemia, normalmente o veíamos antes una serie o máximo me esperaba para una serie y terminábamos 2 o 3 de la mañana dizque para ver. Al comienzo creo que estábamos viendo Sherlock, que se las recomiendo también. Hay unas series muy interesantes en Netflix. Yo no recomiendo, es decir, yo no veo nada de cinearte ni nada por el estilo. Cosas muy comerciales, pero en el mundo comercial hay interesantes. Incluso Gotham es muy interesante, a pesar de todo lo truculento, teatral, un poco se puede decir. Bien, primera clase la dedicamos a presentación de contenidos. Segunda clase, tuvimos al inicio un debate pues un poco interesante sobre las posturas en relación al paro de nuestra universidad. Salieron distintos puntos. Yo me llevé para mí una idea muy clara, que independientemente de las orillas, y tener orillas en la universidad ya es para mí una pérdida de luminosidad frente a la sociedad, que independiente de las dos orillas, gira todo los argumentos y la postura sobre el interés grupal, interés individual, eh, que implica que los triunfos, los logros, desde mis criterios, desde mi horizonte, son triunfos y logros muy circunstanciales, muy puntuales, que no tienen que ver con estructuras de una sociedad, que no tienen que ver realmente con estructuras de andamiaje, dígase, pues no queremos hablar de la sociedad de la universidad. Es mi manera de ver, por supuesto, cuando la presento frente a los profesores, pues ellos tienen una óptica, se me ocurre la palabra, aunque no tendría que ser mucho más preciso, una óptica un poco más eh, vinculante con la capacidad que tiene el Estado o la situación de revolución, de enfrentar el poder con otro poder, así sea el poder de la masa. Ok, ahí se mueven, en eso estuvimos trabajando, eso fue un debate al inicio, después utilizando a Hannah Arendt, pensando a Hannah Arendt, hablamos de particularidades de la sociedad civil, del tema del derecho, de cómo el Estado se hace para formar un derecho, para garantizar derechos y cómo en el siglo XX creamos unos espacios donde los derechos se suspenden, donde desaparece la ciudadanía y esos espacios fueron los campos de concentración. Eh, Eso pues fue algo que estuvimos meditando, las características que tiene Hannah Arendt, eh, su viaje a su escapada de, de Alemania a Francia, de Francia a los Estados Unidos, cómo las sociedades
son un poco, o no un poco, quitémosle eso de un poco, las sociedades son altamente incoherentes, como lo es casi todo movimiento y casi todo individuo. Incoherentes en el sentido de capaces de demandar sin tener la capacidad de ser coherentes con lo que están postulando. Muy al estilo de las posturas, digamos, de la Biblia, donde uno es capaz de mirar el ladrillo, la piedra, el madero que está en el ojo de la otra persona y es incapaz de quitarse el que tiene en su propio ojo, o ese que es capaz de promulgar una cantidad de cosas, pero incapaz de asumirlas. Mm, Todos esos temas de coherencia, de falta de coherencia muy recurrentes, se viven con estas sociedades. Lo vuelvo a retomar porque ayer leyendo una entrevista que se le hacía a Francisco Santos en El Tiempo, él también mostraba la crisis que tiene los Estados Unidos en su postura demócrata, republicana. No estoy hablando de los partidos, sino de la articulación de la sociedad democrática norteamericana, en el sentido que también está altamente dividida como estamos nosotros. Y cuando existen divisiones, pues están los buenos y los malos. Y los buenos y los malos depende de la orilla como esté. Es decir, es netamente partido, netamente confrontación. Eso estuvimos desarrollando la clase pasada. Hoy pues vamos a entrar un poco más en cuestiones de filigrana, técnica en relación a la materia como tal, sin perder de vista, pues claro, nuestros contextos, porque esto da para estarnos vinculando y recordándoles a todos que, claro, es muy importante, vuelvo a abrir aquí el WhatsApp porque si no me pierdo yo de sus mensajes, es muy importante que los que quieran hablar tomen su escenario, abran el micrófono, no, no deseo estarlos presionando. Es muy importante que abran su micrófono porque desde mi perspectiva, el salón de clase es un salón que tiene que ser público. Claro, un concepto que vamos a tener que afinar, pero lo público significa, lo público no existe per se, no es una estructura, sino que lo público lo formamos los seres humanos y lo armamos en la medida en que existen multitud de miradas. Cuando solamente hay una sola mirada, eso público se privatiza. Lo público como elemento muy puntual a hacer, pues, lo que lo tengan aquí, y vamos a dar elementos teóricos, estructuras teóricas en ese sentido. Lo público y lo privado no lo define el capital que lo arma. Uno puede tener como la Universidad Surcolombiana capital que es público, pero ser netamente privada. Y puede tener universidades o espacios que son de capital netamente privado y ser público, en el sentido que arman un espacio entre personas donde existe la pluralidad, ¿sí? Donde no se busca la uniformidad, donde no se busca la masa. Es una, digamos, una postura dentro de la filosofía política que tiene que ver con planteamientos, si se quiere, de una postura liberal, que asume lo multidimensional de una manera muy fuerte. Es la manera de organizar. Cuando existen muchas miradas, se va armando el espacio público. Y privatizar el espacio público significa darle una sola mirada. Cuando una sociedad pierde, por ejemplo, los medios de comunicación y medios de comunicación independientes, significa que el espectro de comunicación se privatiza, es lo que se está diciendo. O cuando un partido se toma el poder y solamente da su línea, privatiza. Cuando hace uno parte de una comunidad religiosa, así existan muchas personas allí que se llamen hermanos, cuando hay una sola mirada, está privatizada. Lo público aparece en la articulación política de los hombres, cuando nos vemos diferentes. Y lo mismo todo sucede con nuestra universidad. Si hay una sola mirada, esa mirada privatiza el espacio.
Puede hablarse de una democracia, pero no sería una democracia donde se privilegie precisamente la individualidad, la capacidad de enfrentar las diferencias y confrontar las diferencias. Bien, ¿cuál es el objetivo de la clase de hoy? Entonces, tenemos dos objetivos muy puntuales, ya de filigrana, digamos, técnica, que es, primero, aclarar por qué un curso de teoría del conocimiento, un curso de epistemología, puede tener como referente el texto de la condición humana de Hannah Arendt. Entonces, digamos en términos más laxos, más amplios, porque una teoría del conocimiento, una epistemología, y también tengo que hablar de esos dos términos, puede centrar como objeto de reflexión al ser humano, y no directamente, aunque nosotros lo vamos a hacer, teoría. Pues nosotros aquí, el texto nos lo facilita mucho. El texto es una reflexión sobre el ser humano que habita la modernidad, pero es un texto que para entender al ser humano tiene que tomar raíces muy fuertes en la articulación económica del ser humano, en confrontación a otro tipo de articulación exclusiva del ser humano, que es la articulación política. Entonces, en lo que tiene que ver para la Facultad de Economía, para la carrera de Economía, en el sentido clásico de entender una teoría del conocimiento, una epistemología como una reflexión sobre conocimiento, pues digamos, está más que clara, porque estaremos trabajando ideas y conceptos y palabras directamente económicas, ¿sí? Estaremos trabajando no directamente, sino a través de la mirada de Hannah Arendt, pero ustedes lo pueden trabajar también directamente a economistas. Los dos economistas que van a ser referentes aquí concretos, pues es el señor Carlos Marx, que está en todo el telón de base, aunque se estén manejando también a los griegos, pero Carlos Marx, digamos, es el gran referente de la condición humana, y ese gran economista liberal Adam Smith. Son los que ahí están. Es decir, ya por ese lado, pues uno tendría que decir, no hay más que hablar, pero vamos a hablar un poco sobre el hecho que gravitamos y seguiremos gravitando con mucha fuerza sobre el ser humano. Ese es el primer aspecto. El segundo aspecto que tenemos que nosotros aquí precisar es la diferencia, y por qué la diferencia entre dos ideas que están ya señaladas en el programa que les entregué, entre naturaleza y mundo. Mundo, son dos conceptos que aquí se van a tensar, se van a poner uno frente al otro. Son muy importantes porque esa diferencia permite entender lo humano como una singularidad, como algo especial, como una anormalía, como un milagro, como una emergencia dentro de la vida. Lo humano. A los que hayan de pronto, no nos sabe, trabajado, hayan escuchado y alguna vez hayan topado con el término de emergencia, es muy probable que lo hayan encontrado a partir de un epistemólogo, un teórico del conocimiento alemán, inglés, Sir Karl Popper, que maneja la noción de emergencia. Pero él maneja la noción de emergencia en relación a lo humano, digamos un poco con la psiquis humana, con la cultura humana. Aquí estaremos más que todo la emergencia como lo humano. Emergencia en este contexto es algo que existe, pero cuya probabilidad de existencia antes, si no cero, era cercana a cero. Es lo que en el mundo de la religiosidad, sobre todo en la religiosidad monoteísta, se conoce como un milagro.
no existen digamos, unas relaciones causales que hayan podido determinar que tenía que aparecer en la vida el ser humano. Podía aparecer la especie, pero lo humano no es la especie. Entonces, esa confrontación, naturaleza y mundo, se va a articular con el tema primero, que es la noción de teoría del conocimiento, epistemología, en ese énfasis de situar lo humano como objeto de reflexión, ¿sí? Ok, entonces, pues, esos son los objetivos ya muy técnicos de esta materia, de esta clase. Primero, entonces, vamos con la palabra teoría del conocimiento, epistemología. Epistemología, digamos, es el nombre que se toma a partir de sus raíces griegas y ya una traductibilidad a nuestras lenguas común y corriente sería teoría del conocimiento. Teoría del conocimiento pues es una reflexión o un conocimiento sobre el conocimiento. Nosotros podemos conocer, podemos hacer, pero también podemos pensar lo que hacemos. Podemos pensar el conocimiento que hacemos. Esa es más o menos la característica del filósofo. A ver, en algo que me gusta mucho, que es, no se le olvide cuando quieran interrumpir, pues por favor, y además que me ayudan para tomar pausas y respirar, tomar agua. Saber qué tan alejado estoy de ustedes o qué tan cerca. Mi gran pasión en el campo de la filosofía es la filosofía política. ¿Cuál es la diferencia o cuáles serían la diferencia entre, por ejemplo, un filósofo de la política y un sociólogo? Pues para que el ejemplo no se nos llene en finuras tanto digamos, con eso que llamamos ahora los profesionales de la ciencia política que salen ahora y que de hecho tenemos una carrera de esos acá en la universidad. El sociólogo tiene que confrontarse con movimientos sociales, con hechos que ellos decantan a partir de cierta conceptualización y que uno dice hacen parte de lo a observar, así como un físico se sitúa frente a las estrellas, las constelaciones, los agujeros negros, o un biólogo frente a los virus, a las células. Tienen un objeto que no es netamente, digamos, teoría, sino que es algo sobre lo que se refiere la teoría, que distinto de la teoría misma, aunque eso va a tener facetas. El filósofo y el filósofo político se sitúa frente a la producción intelectual del ser humano. Entonces, en este caso, el filósofo, digamos, que va a estudiar la filosofía, que va a hacer una epistemología de la física, se diferencia del físico en la medida que el filósofo está pensando los productos intelectuales del físico. Entonces él se va a preguntar, bueno, ¿y qué es lo que está designando con agujero negro? ¿Qué relación tiene el agujero negro con los problemas, dígase, de realidad? No está enmarcado directamente en una problemática sobre algo distinto del lenguaje, sino que se va a situar muy en el plano del lenguaje. Tiene esta característica tan marcada que en el siglo, bueno, en la modernidad, digamos, ustedes tienen ahí internet, lo pueden verificar un poco más rápido, pero digamos siglo XIX, siglo XX, la filosofía va a tener digamos, una rama que se va a conocer como filosofía analítica, que esencialmente es filosofía del lenguaje. Es una reflexión sobre el lenguaje, sobre los distintos lenguajes de la física, la química, la biología. Es lo que en el programa señalábamos un metalenguaje, usar el lenguaje para hablar del lenguaje. En la filosofía política, entonces nosotros nos centramos sobre los productos de la política.
son las maneras de entender la política, las ideas. Y eso realizamos. No nos preocupamos de cómo se tiene que organizar las sociedades, que sería políticamente, que sería una preocupación, si se quiere, del especialista en ciencia política. Nosotros no estaríamos diciendo cómo la Universidad Surcolombiana tiene que mejorar los criterios de participación e inclusión en la discusión de los temas políticos. Eso sería un problema para alguien, diría, como que maneje la ciencia política. El filósofo se sitúa un poco al margen y diría, mire, aquí hay una cuestión interesante. Ustedes están señalando que en Colombia hay un problema de participación, que un grupo minoritario toma decisiones por todas, que hay que abrir en el tema de inclusión, en el tema de decisiones políticas, pero ustedes hacen lo mismo. Este ya es una postura de conciencia sobre lo que se está haciendo. No entra a decir cómo se hace. Son como las diferencias. No se puede decir que sea más fácil. Genera problemas. En el mensaje que muy rápido que le envía a mis compañeros cuando aparecía el comunicado de los que pues, hicieron el acta de las decisiones tomadas del paro, todos preguntan, pues algunos, eran dos profesores preguntando, ¿quién firma eso? Y pasó el tiempo y nadie contestaba, después a otra persona dijo, sí, ¿quién firma? Yo me uno a la pregunta, entonces yo contesté, nadie lo firma. Es lo propio de la masa, es el puño que se levanta. Decir eso, que es un elemento claro, porque nadie lo está firmando, y es un elemento propio ya de esa fuerza que es el número, pues no es vacuo, porque algunos se molestaron, varios se molestaron. De inmediato sienten que yo estoy diciendo que eso no fue nada democrático. En cualquier de los, digamos, criterios con que se lo utilice. Y claro, entonces sale una respuesta aludiendo a los orígenes de la universidad, hablando que hay gente que es realmente humanista y demócrata, que no necesita de firma ni nada por el estilo, de responsabilidades. Son dos planos que tenemos, uno que es capacidad de hacer y otro es capacidad de pensar lo que se hace. La filosofía, la teoría del conocimiento se sitúa en pensar lo que hacemos. Y ese segundo aspecto, ustedes lo irán a leer ya en el prólogo de Hannah Arendt, es precisamente uno de los rasgos que pierde la modernidad. Va a decir en el prólogo, somos capaces de hacer muchas cosas sorprendentes, maravillosas, pero incapaces de pensar lo que hacemos, de decir por qué lo hacemos, y sobre todo de decidir si queremos hacerlo, ¿sí? Que es todavía más complicado. Todas esas segundas partes implican la capacidad del manejo del discurso, de enfrentarse a sí mismo y a los otros a través del discurso. Por eso es que yo aquí ya les he señalado que si bien es correcto, me parece, sí, que la sociedad tenga la protesta como un derecho y que tienen que hacerlo, ya en lo que refiere a la universidad es una pérdida, y una gran pérdida, porque se pierde precisamente eso, la capacidad de decir lo que se hace, por qué se hace, en qué sentido, la capacidad de confrontarnos, no meramente sobre resultados pragmáticos útiles para los bandos, sino pensarnos como seres que hacen parte, ahora sí, de una sociedad. Como estamos en ese ir y venir sobre lo que nos acontece, más o menos fue lo que sucedió la semana pasada con el pronunciamiento, sin desearlo, del presidente de FECODE. Estaba hablando para un grupo, lo grabaron, y lo que caló y que fue el problema, digamos, o lo que apareció allí,
pues algunos ya lo sabíamos eso, sin necesidad del pronunciamiento, pero ya en voz de los que son, digamos, actores, toma otra dimensión. Él dijo, no, hay que cambiar la manera en que estamos protestando, porque el objetivo nuestro es derrumbar el centro democrático, que no llegue al poder. ¿Cuál fue el problema? Entonces el problema es claro, lo manifestó ya un politólogo, un violentólogo nuestro, en términos mucho más refinados que los que yo uso. Él dijo, esa es la característica de los sindicalistas, digamos, que hemos tenido en Colombia y en gran parte del planeta, que pierden de vista los problemas sociales para convertirlos simplemente en problemas de partido. O sea, el problema social no es un problema de partido, es muy claro, pero aquí siempre termina confundiéndose. Es el tema que va ahí apareciendo. Entonces, esa capacidad de discurso creo que es uno de los elementos que entran en crisis en la modernidad, que se va a trabajar. Bien, entonces, ¿en qué estamos? Entonces, por favor, cuando me vaya mucho por los matices, que me pierda así demasiado, lluvia que está ahí de presente, profe, usted se me está perdiendo. Nosotros estamos en la diferenciación epistemología, teoría del conocimiento. Entonces, en palabras directas, epistemología, teoría del conocimiento, digamos, son expresiones sinónimas, digamos, pero tienen su diferencia, que ya la voy a aclarar un poco. O sea, yo no estoy hablando desde algún marco teórico, estoy hablando a partir de mi formación, de mi reflexión. Aquí va a entrar David. Aquí. Listo, entró David. Entonces, ¿qué se hace? ¿Qué hacemos? Reflexionamos productos humanos, que son esencialmente teorías, ¿sí? Es lo que se hace. Técnicamente, ¿por qué se utiliza la palabra epistemología y teoría del conocimiento? Cuando utilizamos teoría del conocimiento es una reflexión sobre el conocimiento, en términos muy abstractos. Entonces ustedes me preguntarán, ¿se puede hacer una reflexión sobre el conocimiento? Así en términos, ¿qué es saber, qué es conocer, qué se sabe, qué se conoce? De pronto, algunas preguntas así muy traídas hacia agarradas de improviso. Sí, es un ejercicio muy fuerte que tiene el ser humano, de su capacidad de pensar. Nosotros podemos pensar el conocimiento en términos muy abstractos. De hecho, así surge, si se quiere, una parte muy importante de la filosofía, tal vez la parte más central de la filosofía, que es la metafísica, una preocupación sobre el ser de las cosas, que se llamaba metafísica. Creo que aquí lo dije la clase pasada, yo perdí un poco de vista, por una cosa muy circunstancial, y es que los textos que nos llegan de Aristóteles nos llegan a través del mundo árabe, porque se perdieron la gran mayoría en esas revoluciones que siempre tienen una parte, la verdad, y que todo lo demás es destrozarlo porque no sirve para nada. Entonces, en una de esas épocas se quemó la biblioteca de Babilonia, porque todo lo de allí no servía para nada, y si habría algo importante, todo eso ya importante estaba en el libro sagrado de este grupo. Y se destrozó Babilonia, y gracias al mundo árabe nos llegó. Y nos llegaron unos textos, un texto muy completo de Aristóteles, donde existía una manera de argumentar y pensar muy rara, pero que no lograba concretarse en algo común para la cultura humana de aquel entonces. Y el texto, que no tenía título, lo ubicaron después de un libro que se llama La Metafísica de Aristóteles, la física de Aristóteles. Entonces, como quedó después, se llama la metafísica. Esa es una reflexión sobre el conocimiento en general, que ustedes lo pueden decantar más fácil, digamos, por preguntas de qué es la realidad, si es que cabe todavía esa pregunta, cómo entender la realidad, muy abstractas. Y que luego en la modernidad adquieren mayor precisión con la crítica de la razón pura de Kant, que es tratar de establecer las características del conocimiento humano
y su capacidad que tiene para poder captar algo que no es dado por la sensibilidad. Por eso el libro que más se ha escuchado, Crítica de la razón pura, cuando se habla de razón pura es precisamente una razón no tocada por la sensibilidad, si eso es posible. Esa es una reflexión sobre el conocimiento y la manera de proceder es extremadamente abstracta. Si alguno de ustedes tiene problemas con lógica y con matemáticas, mucho más los pueden tener con estos niveles de reflexión que tiene la humanidad. Se requiere mucha pasión, se requiere mucha entrega, demasiado tiempo, ¿sí? Hay reflexiones sobre conocimientos particulares, sobre lenguajes particulares. Entonces hay reflexiones sobre el conocimiento de la economía, como vamos a hacer en esta clase. Hay reflexiones sobre la física, sobre la psicología. Y este tipo de reflexiones normalmente están precedidas de, digamos, de una manera de calificarlos. Entonces uno dice epistemología de la física, epistemología de la química, epistemología de la poética, epistemología del arte, epistemología de la religión. Son especializaciones de reflexiones sobre conocimientos particulares. Aunque epistemología y teoría del conocimiento dicen lo mismo como palabra, se usan sobre todo para decantar niveles de reflexión, ya sobre un conocimiento muy general o sobre conocimientos específicos. Es lo que se tendría en esa pronunciación, digamos, en esos usos. Pues pienso que en las universidades, salvo en filosofía, en los que se apasionan por filosofía, lo más provechoso para todos es hacer una especie de epistemología de algo, ¿sí? Una decantación, para que no, pues para agarrar a una cantidad de personas que llegan a un curso, como ustedes, porque toca, no porque lo han querido o porque tienen una, digamos, una inclinación hacia la filosofía, sino porque está ahí. Entonces creo que se mueve más en esa línea y sirve mucho más como elementos en las líneas que están. O sea, la filosofía, la epistemología, teoría del conocimiento, están normalmente en la línea que se llama investigación. Adquirir ciertos elementos fundamentales para hacer investigación, planteamiento de problemas y demás. ¿Ok? Entonces, eso en ese sentido. Estamos reflexionando entonces productos. Y lo que estoy aquí diciendo es que nosotros, bueno, si el producto es economía ya nos salvamos y no tendría más sentido hablar, pero yo quiero hablar sobre el ser humano, porque o sea, no se puede perder de vista que aunque estaremos trabajando nociones, ideas y palabras netamente del universo económico, el gran trasfondo es una preocupación sobre lo humano. Si en este espacio yo voy a decir que voy a pensar lo humano, para cualquier persona tendría que yo tratar de exponer por qué su curso no cuadra o en qué medida se diferencia de cursos que tenemos, que son, por ejemplo, antropología. La antropología, podría decir uno, es un estudio sobre el hombre en su sentido clásico, es decir, me estoy expresando, si así lo quieren, como un machista, en el sentido de hombre que no hace distinción de géneros, ¿sí? O sea, no es masculino, femenino y demás vertientes infinitas, no mentiras, una cantidad que tenemos de las inclinaciones sexuales, no me refiero a eso, hombre como distintivo de la especie. ¿Cuál es la diferencia que hay entre una antropología y una reflexión sobre lo humano? Entonces, hay una distinción fundamental, extremadamente importante. Aquí nos movemos, digamos, en las particularidades de lo que somos. Por eso es que nuestra vida no es simplemente vida, es mucho más que eso. Y cuando todo se reduce a un problema de la vida, pues perdemos, digamos, lo que nos distingue.
En la clase pasada hablamos sobre el ciudadano y mencionamos que para que exista ciudadano se requieren estados y que uno podía ser ciudadano y perder su característica de ser ciudadano. ¿Dónde lo pierde? Pues mencionamos los campos de concentración. Y en esa misma línea de ideas, eh, señalamos que un campo de concentración no es una prisión, porque en una prisión los que están allí detenidos gozan de derechos, tienen derechos. En el campo de concentración se pierden los derechos. Mencionamos que en ese negocio que es totalmente ilegal, que es el trata de personas, que casi esencialmente es trata de mujeres, eh, uno de los primeros elementos cuando se las llevan por fuera de su país, con falsas promesas, es que les quitan todos sus papeles. Estas personas van a sentir en carne propia, eh, digamos, cómo la pérdida de ciudadanía es una pérdida muy, pero muy fuerte. Prácticamente uno desaparece. O sea, el perder el estatus de ciudadano es una situación extremadamente grave. La ciudadanía, el ser ciudadano es una creación de una forma política, no meramente económica, de vincularnos, que es el concepto de ser ciudadanos, que aparece con la noción de Estado, ¿sí? Uno es ciudadano colombiano, pero no necesariamente es ciudadano norteamericano, y al contrario. Eh, no se puede hablar todavía de una ciudadanía cosmopolita. No, no tiene que enmarcarse en determinados lugares para tener esos derechos. Y lo máximo que se está haciendo es articular tratados para garantizar que el vínculo entre estados, si se quiere, amigables, los ciudadanos en esos lugares sigan gozando de derechos más o menos propios como si estuvieran en su propio territorio. Pero la condición de ciudadanía se pierde y también se crea. El, el niño que está creciendo en la mamá que lo está gestando, ese niño no es ciudadano. Él es ciudadano en el momento que nace, antes no. La mamá es ciudadana. Esas diferencias son muy importantes, porque en caso de una crisis, por ejemplo, de cuál vida hay que salvar, si la vida de ese bebé que viene en camino o la vida de la madre, el Estado tiene el deber, la obligación de salvar por encima la vida de la madre, porque la vida de la madre no es simplemente vida, es la de ser ciudadano, ¿sí? Entonces se van creando, digamos, unas diferencias. Eso en un concepto muy manejable, si se quiere, dentro del campo jurídico, pero problemático en todo caso. Lo humano es todavía mucho más interesante, porque lo humano es un modo de designarnos, no a través de meramente una postura teórica, sino es una sorpresa que surge en nuestra especie cuando nos encontramos, nos percatamos por, digamos, un acto de conciencia en ciertas circunstancias anormales que no meramente vivimos, que somos más que vida, y a eso lo hemos llamado humano. Igual que el ciudadano, el humano se tiene que hacer, se tiene que formar y también se puede perder. El humano, al igual que el ciudadano, puede que nunca se dé, a pesar de tener la estructura corporal. No por tener un genoma que se llama humano, que lo nombran humano, se es humano. Son problemas ahí de los términos. Eh, el genoma, la estructura física, no nos hace ni ciudadanos ni nos hace humanos. Si lo quieren, nos hace hombres, en su sentido no de masculino y femenino, sino de si eso designa especie, así como el genoma del perro lo hace perro y los pájaros, pájaros y demás, ¿sí? Pero lo humano va haciendo una creación y no es
una creación de Dios. Dios, si somos católicos o hacemos parte de una religión monoteísta, Dios, igual que está en el Evangelio de San Lucas, San Juan, el primero es Mateo, Marcos, ya me enredé, creo que es Mateo, bueno, el primer Evangelio, allí se habla del Hijo del Hombre, ¿sí? Eh, Jesús es el Hijo del Hombre, pero Dios, o sea, si lo tomamos en sentido de pensar los significados, Dios crea al hombre, Dios crea de pronto, porque también en el Génesis hay varios orígenes, en uno solamente aparece el hombre, en el otro aparece el hombre y la mujer, bueno, y demás. Dios crea al hombre, y no me refiero meramente a la parte sexual, pero no crea al humano. Dios crea al hombre como puede crear a los pájaros, a los perros, a las serpientes, a los loros, a los canarios, a todas las especies que habitan, a las plantas, a los árboles. Dios crea eso, así como crea las estrellas. Y ahí estamos sin ser humanos. No se es humano allí. El humano se tiene que crear. Desde una perspectiva, digamos, antropológica, yo no estoy hablando meramente de ese salto evolutivo de unos primeros seres muy emparentados con los simios que lentamente van adquiriendo más la fisionomía y la capacidad estructural del cerebro que luego va a constituir nuestra especie. No, ya me estoy refiriendo a una estructura como nosotros. Digamos, Tarzán en medio de la selva ya tiene toda nuestra estructura netamente somática. Pero Tarzán en medio de los simios no es humano. Por eso es que Tarzán es netamente una producción, digamos, muy pobre, como son todos los héroes que aparecen en el siglo XX. Es netamente una producción del cine y cine para tratar de postular héroes en una sociedad sin héroes, ¿sí? Pero es extremadamente pobre en relación a la profundidad humana. Y si los griegos llegaran al siglo XX y vieran toda esa cantidad de superhéroes que tenemos, ellos dirían, pero qué tan ridículos somos. O sea, realmente no los tenemos. Tarzán no lo puede ser en medio de los simios. Si logra vivir, es simplemente un simio más. Lo humano tampoco es que se dé directamente entre humanos en términos físicos. Lo humano necesita introducirse en una cultura, y lo que es más fuerte es capacidad de crearse el mismo, que va a ser la cuestión ahí importante. Va a haber un momento, que eso lo iremos a chequear, donde una cierta actividad, ya teniendo toda nuestra estructura, nos salta, nos mueve a un universo que es completamente distinto y que se va a designar como humano. ¿Qué designa lo humano? Pues no es fácil. Eso depende, digamos, de distintas maneras de percatarse, de tener una cierta sensibilidad con esa diferencia, pero desde que existe filosofía, por lo menos ya escrita, desde que apareció Platón, Sócrates, desde que aparecieron los mitos griegos, se sabe que nosotros no hacemos parte, se siente de manera consciente, que no hacemos parte del mero equilibrio natural, que nosotros nos movemos afuera, que somos unos transgresores, unos fermentos que tienen que hacerse, modularse. Esto entonces que está allí no es mero, o sea, escapa a, a un estudio como sería la antropología, requiere mucho más, sin decir que la antropología es mucho menos, pero aquí requiere unos vínculos con la literatura, con la sensibilidad, con el mito, con la capacidad de reflexionarnos, ser mucho más dimensionales para tratar de captar esa diferencia. Una de las propuestas, que son las propuestas que aquí vamos a trabajar, es que se es humano
en la medida en que nosotros somos capaces de crear memoria, ya mencionada, de crear historia. Esa memoria, esa historia es lo que se llama humano, en términos, digamos, más simples y directos. Yo le he dicho que yo me detesto mirarme en los espejos, en los videos, pero cuando estoy frente a un espejo, cuando estoy frente a una fotografía, allí hay un qué. ¿Qué es eso? Digo, eso que hay allí es una persona flaca, calva, vieja. Eso es señalable. Pero el espejo y la fotografía, bueno, las fotografías normales, tendríamos que meditar un poco en la fotografía arte, así como está la pintura, el arte. No entregan un quién. Somos humanos en la medida en que no somos un qué, sino que somos un quién. Y el quién es siempre una historia, una narración. Una historia que tiene que ver con la capacidad de dar lo grandioso, lo sobresaliente. Cuando lloramos a los otros, cuando nos preocupamos por la inmortalidad, esa preocupación nunca, salvo ahora, que es porque somos, pareciera que tenemos una altísima degradación en los problemas que estamos viviendo. Esa inmortalidad nunca no fue una preocupación por una inmortalidad del cuerpo. La inmortalidad, la preocupación de la inmortalidad era una preocupación por la inmortalidad del recuerdo, de la historia. Y allí surge lo humano, es decir, la capacidad de entregar lo grandioso, lo no pensado. Se es humano en la medida en que iniciamos elementos nuevos. Tenemos un principio y tenemos un fin, y ese fin nos reta para generar inmortalidad. ¿Cuál es la diferencia con lo restante viviente? La diferencia es que lo viviente se reproduce en las otras generaciones, pero ninguno de ustedes, ni María Alejandra, ni María Fernanda, ni Marlon, ni Juan David, ni Lluvia, ni Karen, ni Valentina, ni los demás que no alcanzó a mirar acá, sus nombres, ninguno de ustedes son la reproducción de sus papás. Más aún, en la medida en que son humanos, van a sentir que hay momentos en los cuales ustedes son muy diferentes de lo que antes fueron. Hay una capacidad creativa de nosotros sobre nosotros mismos. Y cuando esa capacidad creativa se pierde, es decir, que todos los años que se han vivido, en el caso mío 51, se reducen a lo que hice ayer, significa que no soy humano, significa que solamente soy una estructura viviente que ha logrado permanecer 51 años en este planeta, pero que no tiene historia, que no tiene rupturas. Eso es el objeto de reflexión. ¿Y por qué entra en el campo de conocimiento? Porque nosotros aquí estamos pensando los productos humanos. Y el principal producto humano que está apareciendo es nosotros mismos. El humano es un producto de sí mismo. Por eso es que perfectamente cabe dentro de una capacidad de pensar lo que hacemos, lo que realizamos. Porque una de esas cosas que hacemos somos nosotros. Uno es el producto de sus circunstancias, sí, pero es humano en la medida en que salta y tiene la capacidad de asumir que eso que es el producto de sí. Cuando es solamente producto de sus circunstancias, dentro de esta mirada, es lo que se llama una víctima. La víctima es una expresión de lo que lo ha envuelto. Nunca es el producto de lo que ha decidido ser. Y hay toda una lucha en el mundo católico, con Francisco, por ejemplo, no es cómo rescatar a la víctima, darle una luz. Eso es lo que significa vivir. Todo el problema de la vida al interior de los evangelios del mundo católico es que nosotros no tenemos vida como los demás en el sentido de meramente reproducirnos y conservarnos.
sino que tenemos que tener esa respiración que nos aliente un mañana, y eso solamente depende de nosotros. Y no está dependiendo de cuánto dinero ni cuántas condiciones materiales tiene. Eso lo pueden facilitar, pero no necesariamente. Y los esquemas de penuria lo pueden dificultar, sí, pero no a lo absoluto. Hay capacidad de que en todos los espacios pueda surgir. O sea, los griegos lo manifestaron, desde las grandes condiciones materiales hasta las más pequeñas condiciones materiales, donde lo humano podía volver a surgir. Es ya, y lo pongo entonces de una vez aquí en plano, esta postura implica también ya aceptarla, sí, implica ya una postura muy fuerte sin que se esté diciendo, dígase contra la postura del materialismo histórico, de las posturas de Carlos Marx, que van a estar en esa línea. Para Carlos Marx, economista, la infraestructura determinada la superestructura. ¿Sí? La infraestructura, ¿qué es? Son las condiciones materiales. Las condiciones materiales van a determinar qué es lo que vamos a hacer nosotros. A condiciones extremadamente precarias va a existir lo precario. En condiciones, digamos, fastuosas va a existir lo factuoso. Es un determinismo. Allí no se está asumiendo lo humano como una ruptura, sino que se lo sumerge como un elemento también de la relación causa y efecto. Somos producto, entonces somos el producto de nuestro pasado, somos el producto de nuestras circunstancias sociales. Esa es una manera de concebir que desde la mirada griega y desde un gran grueso de la filosofía no cabe dentro de lo que nos hemos asumido como humanos, porque en esta línea se da ese salto. Nosotros somos capaces de desdoblarnos, de saltar por encima de las circunstancias. Y eso es lo que se va a emparentar con la distinción, en principio, que se hace entre la naturaleza y el mundo. El mundo es creación humana. El mundo no son elementos que estaban predichos o enmarcados por un condicionamiento de la estructura física de la naturaleza, de las relaciones biológicas, de las relaciones de los átomos. No. El mundo aparece es como una creación, un salto, un milagro que hacemos nosotros. No estaba predeterminado. Si un ente superior, inteligente, hubiera llegado al planeta así, ya estudiando la vida misma, no tendría ningún elemento racional, ningún elemento de probabilidad, que me enredé, para decir que aquí vamos a aparecer. Nosotros aparecemos como un milagro. Milagro es un término religioso para señalar rupturas, para señalar capacidad creativa. Hay creación en la medida en que nada de lo anterior predecía lo que iba a suceder. En ese sentido, entonces, los griegos, este grueso de la filosofía, concibe lo humano como seres netamente creativos en esa línea, que se rompe y se inicia lo nuevo, ¿sí? Pues tiene, pues lo primero es que no hacemos parte de la organización natural, que hay un salto que se hace y se va a armar un territorio aparte. Nosotros vamos a ser todas criaturas complicadas, porque tampoco es que nos movamos estamos en la naturaleza y estamos en el mundo. Y eso van a generar conflictos muy fuertes. En el mundo de Platón, nosotros habitábamos no solamente en la naturaleza, sino el mundo de las ideas. Y eso genera, pues, dificultades. Nosotros somos
una especie que tiene muchos problemas, muchos retos, que genera situaciones graves, pero también genera situaciones extremadamente maravillosas, sorprendentes, de historia, de belleza, ¿sí? La expresión griega, para hacer este salto, la tienen en un mito fantástico, que es el mito de Prometeo, Prometeo encadenado. La versión que yo tengo es la que maneja, ok, David, ahí es cuando hablamos de inversión y creatividad. Sí, y pues yo les agradecería que si les funciona el micrófono, me interrumpieran. Me gustaría más escucharlos y tener esos espacios, sí. Y además que como el sol me pega en la pantalla, se me pierde un poco lo que escriben. Entonces, aprovechan ese espacio y se lanzan ahí. Además somos poquitos, no hay problema. Y, no, no es que tenga yo un horizonte al cual tenemos que llegar. Ustedes ya se están dando cuenta que pues hay ideas a transmitir, pero no estoy leyendo absolutamente nada. Estoy manejando lo que ustedes irán a encontrar en el texto, que es discurso. Capacidad de pensar lo que estoy diciendo, entre otras cosas, porque si hay alguien que se aprovecha mucho de lo que yo estoy diciendo, soy yo mismo. Es una cuestión egoísta, creo que ya les había mencionado eso, entonces los escucharía perfectamente. Entonces, eh, invención, invención, sí, ok, sí, es capacidad. eh, Somos humanos porque somos los únicos que inventamos, somos los únicos que creamos. Hacemos lo sorprendente, no previsible. Y, y, es un sorprendente, es una invención que genera recuerdo, ¿sí? No es el tema de lo desastroso, que lo iremos a seguir trabajando, que es netamente lo que recordamos para no volver a repetir, que no es, se mueve en ese sentido. Entonces, dos tendencias que ustedes, me imagino, tendrán que empezar a moverla como, a moverse como estructura. ¿Somos seres creativos o no lo somos? ¿Sí? Es muy importante, eso define muchas cosas. Si nos asumimos como seres creativos, significa que creamos. Creamos muchas cosas y lo otro que tendrán que definir es, creamos muchas cosas, pero también creamos nuestra propia vida. Entonces, cuando lo asumimos, decimos sí. Yo me muevo en circunstancias, pero lo que soy es fruto de lo que yo he deseado ser. Hay un deseo de ser. A mí me encantan ciertas cosas y me muevo en esa línea, son como mi Polaris, y ya voy a hablar de esa palabra tan bonita, Polaris, ese hacia dónde voy, ¿sí? Entonces, hay una determinación de ser. Y esa determinación de ser me impone a mí como creador de mi propia existencia. No significa que tenga éxitos o fracasos, eso es otro nivel, ¿sí? Tener éxito y fracasos, eso ya se mueve en un tinglado que tiene que ver mucho con resultados, que es parte económica, con términos de efectividad muy relacionados, ¿ok? Pero no es tanto en esa línea. Y lo otro es, yo no soy creativo, yo no me creo a mí mismo, sino que yo soy el fruto de las circunstancias. Es muy importante tenerlo claro, por ejemplo, en esta crisis, porque es evidente que en la línea que nosotros podíamos llamar izquierda es una consigna. Si no se cambian las circunstancias materiales, no se cambia el ser humano, ¿sí? Entonces, primero hay que derrumbar las circunstancias materiales para cambiar lo que somos. Eso es, en la medida no de creaciones, sino que como se han cambiado las causas, pues tendrá que cambiarse el efecto. Y nosotros somos simplemente un efecto de eso. Aquí no lo estamos manejando en ese sentido y aparece todo el tema de la responsabilidad, de quién es el responsable.
Por eso, esa preocupación de la firma. Digamos que después un profesor se burla un poco de eso. ¿Quién firma? ¿Quién es el responsable de lo que se está haciendo? Entonces, ante mi intervención y lo que venía apareciendo, la jefe dice, no, pues eso está avalado por el Consejo Superior. Entonces aparece una especie de medio responsable, que es el Consejo, avala, ¿sí? Entonces, el tema de responsabilidad significa que somos creadores. El creador tiene una responsabilidad con sus actos. Y eso va a ser muy importante, eso se va a pensar todavía mucho más, porque va a abrir el territorio o la dimensión, el espacio de la moralidad. Si nosotros no somos creadores, si no somos creadores de nosotros mismos, nosotros no somos seres morales. Somos igual que la manzana que le cae a Galileo. Lo golpea no por ninguna intencionalidad, sino por efecto de la gravedad. Somos igual que una rata, come porque tiene hambre. Entonces, entre nosotros, entre un violador y un no violador, no hay ninguna diferencia sustancial. Simplemente al violador se lo castiga porque la sociedad no quiere tener muchos violadores y todos podríamos serlo, pero no hay ese elemento de moralidad. Cuando uno está preocupado por la moralidad, significa entonces que nosotros nos creamos y creamos los actos y somos responsables de los actos. Somos responsables de algo nuevo que aparece, que es la historia, la memoria. Que la historia y la memoria no es meramente un producto de relaciones causales en el mundo, sino que aquí hay una diferencia extremadamente importante. Entonces, no es nada baladí lo que se está jugando. Claro, tiene sus implicaciones negativas, bueno, en principio negativas. Cuando uno es creador, la creación tiene que disponerse como una determinación de ser, y uno lo puede perder. Entonces eso significa que cuando se pierde la capacidad de creación, de forjar historia, individualidad, se pierde también lo humano. Que no necesariamente cuando se tiene un cuerpo somático similar al mío, puedo decir al frente hay un humano. Y eso tensa mucho más, por ejemplo, cuando uno va a pensar eso de fulanito de tal, es un humanista. ¿Qué sentido lo está manejando? Y aquí ya comienza esos temas. Entonces, el humano, cuando estamos hablando del humano, significa que hay una ruptura frente a la naturaleza y aparece el mundo. Y lo que estábamos diciendo es, aparece como un primer elemento de conciencia en un mito de Platón, en un mito griego, que yo lo retomo en Platón, que es el mito de Prometeo. Prometeo encadenado, bueno, ustedes recordarán, o bueno, si no lo han escuchado, la figura es que hay un bicho por allá agarrado como en una roca, está encadenado y tiene abiertas las entrañas, y hay un ave arpía que llega con cierta frecuencia y le va destrozando el hígado. Es un dolor eterno, constante, porque el hígado pues, es el único órgano que en nuestro caso se vuelve a regenerar, ¿sí? Y está allí. ¿Por qué está castigado? Bueno, los griegos son fantásticos, ellos inventan unos castigos dolorosos. Para mí el castigo más terrible que inventaron los griegos no es el de Prometeo, sino el de Sísifo, que es el de un señor que tiene que subir una roca a la cima de una montaña y en la cima la ve caer y vuelve así, eternamente. Es un trabajo sin sentido, pero que está obligado a hacer. A Sísifo lo castigaron de esa manera porque Sísifo retó a los dioses estaban enamorados de 7 hermanas y había una que le gustaba a Sísifo y él se la quitó a uno de los dioses. Y a ellos no les gustó eso y por eso lo condenan. Esas hermanas, los dioses, incluso a la chica que se enamoró de Sísifo, la van a subir a las estrellas. Y eso se conoce como las Pléyades. Las Pléyades son esas hermanas que van a tener como trasfondo a Sísifo. Prometeo, ¿por qué lo castigaron? Pues Prometeo es muy interesante
porque Prometeo, el mito de Prometeo habla sobre la creación del mundo, de cómo inicia el mundo aquí en la tierra, entre los humanos, y cómo surge en confrontación con la naturaleza. Sucede que están organizados los dioses olímpicos y llaman a un titán para que prepare a las criaturas que van a nacer. Y ese titán que llaman es Prometeo. Le dicen, señor Prometeo, usted tiene un trabajo que hacer. Usted como es un titán, pues aquí le damos un trabajo. Ese trabajo es que aquí en este costal que le entregamos, es un costal grandísimo, le vamos a entregar las criaturas que van a habitar ese planeta de allí que nos interesa. Ese planeta que es Gea, la Tierra. Aquí están todas las criaturas y en este otro costal, grandísimo, están las virtudes. Virtudes es una palabra complicada. Virtudes es una palabra, es una traducción al latín de una palabra griega que es arete. Y el arete viene también de otra palabra que es muy complicada, que es agatos. Arete son capacidades, habilidades. Agatos son capacidades, habilidades, pero que buscan, digamos, ser sobresalientes. Se traslada al latín como una virtud y en nosotros se vuelve mucho más complicado porque cuando nos dicen de virtudes nos cuesta difícil entender que sea una capacidad. Tendemos a pensar como si fueran buenas disposiciones. Pero aquí es muy simple, por ejemplo, un cuchillo tiene un arete, y diríamos nosotros una virtud. ¿Cuál es la virtud del cuchillo? Que corte. Entonces, si tenemos un cuchillo pompo, ha perdido su virtud. ¿Cuál es la virtud que tiene un asesino? Que mate. Cuando ha perdido su capacidad de matar, ha perdido su virtud. Esas son sus habilidades. No están en la distinción que vamos a tener de virtudes buenas y malas, sino que son simplemente capacidades. Entonces a Prometeo le dan un costal lleno de criaturas y otro costal lleno de habilidades, de capacidades, de virtudes. Y le dicen, señor, tenga este costal, tiene tanto tiempo para que reparta las capacidades en las distintas criaturas, porque ya viene el momento en que ellas tienen que darse a la luz. En la versión que tiene Platón, que es en el diálogo del Protágoras, si no estoy mal, tengo que volverlo a revisar, en el Protágoras, en ese preciso instante a Prometeo le llega a su hermano Epimeteo y le dice, hermano, tranquilo, yo ese trabajo se lo hago, yo ya sé cómo es, y es muy fácil. Y Prometeo le dice, listo, no hay problema, nos vemos, entonces si es muy fácil, haga lo que quiera en el tiempo que le reste y nos vemos aquí cuando nos citaron aquí los dioses olímpicos. Y listo, entonces se llega, antes de presentarse Prometeo, llega Epimeteo y le dice, mira, aquí están todas las criaturas, ya están listas, se la traigo en este solo costal. Aquí están los otros costales ya vacíos, donde me entregaron antes las criaturas y donde estaban esa cantidad de capacidades y virtudes. El criterio fue muy simple, hermano Prometeo. Yo repartí las capacidades entre las especies con el criterio digamos, de una ley natural, de una equidad en la ley natural. La equidad es que ninguna especie va a sucumbir en manos de las otras, o en los dientes de los otros, que van a mantenerse. Entonces, si a la tortuga le doy la lentitud, le doy entonces un caparazón para protegerla, pero además de eso le permito que tenga muchísima reproducción, de tal manera que si bien van a morir muchos, algunos logren mantener la especie. Si a uno le doy la fuerza, entonces le quito la agilidad. Si a otro le quito la fuerza y la agilidad, entonces le doy la capacidad de una altísima reproducción. Si a otro le doy la capacidad de
digamos, de no tener prácticamente nada, todo lo hago muy robusto, muy grande para que no permanezca frente a los demás. Y si alguien tiene también los sentidos contrarios de protección, entonces lo hago extremadamente pequeño para que sea muy difícil de ser consumido. O sea, esa noción de un equilibrio natural. Las especies van a surgir a la luz, no porque no se vayan a comer individualmente unas con otras, sino porque ellas entre sí tienen un equilibrio, siempre van a permanecer. Y Prometeo queda maravillado y dice, uy hermano, a usted debieron ponerlo acá, no a mí, usted es un genio. Talentoso, gracias, voy para allá. Y se va a las ágoras, donde están los dioses, y están todos allá reunidos, Palas Atenea, Zeus, Hermes, todos allá dicen, aquí apareció este titán, vamos a ver con qué cuento nos llega. Y llega Prometeo, espere un momento, voy a cerrar aquí el cuarto de mi mamá. No sé si la alcanzan a escuchar, pero a mí sí me va distrayendo, tiene música. Entonces, están allá y Prometeo llega a hacer la presentación. Llega, bueno, yo soy representante de los titanes. Los titanes, ustedes saben que estaban en confrontación con los dioses olímpicos. Este trabajo no me quedó grande, a nosotros no nos queda grande nada. Y puede que no tengamos la capacidad de hacerlo con prontitud, pero si nos dan el tiempo, lentamente lo vamos haciendo. Y aquí está el trabajo hecho. Y llegó, hizo lo mismo, la misma presentación que hizo Epimeteo. Y listo, la gente dijeron, uff, definitivamente tenemos unos dignos rivales, son muy talentosos. La gente tiene una capacidad creativa maravillosa. Y se levantaron todos los dioses, sí, todos de pie. Iban a comenzar a aplaudir. Y por allá, de pronto algunos que tenían cierta inquina con los titanes más que los otros, sonrieron y comenzaron a señalar así. ¡Hey, Prometeo! Mira ya ese costal donde están los bichos. Y Prometeo estaba que se moría, porque el costal donde estaban los bichos tenía vida, se palpitaba, algo se movía allí. Prometeo estaba que se moría. Y en medio de toda esa asamblea en estas ágoras, de ahí abre ese gran costal y muy por allá en un pliegue de esos desdoble y desdoble, y caramba, apareció la peor de todas las criaturas, horrible, desnuda, horripilante, un humano. Ahí estaba, sin ninguna virtud. Quedó por fuera de la repartición. O sea, el primer elemento que nos da el mito de Prometeo es que nosotros no teníamos capacidades que nos fueron dables para permanecer en el orden natural. Quedamos al margen. Y la gente se levantó furiosa. Los dioses no eran cualquier persona, le dijeron, Señor, usted tiene un par de horas para que solucione eso. Y lo soluciona ya, no sabemos qué va a hacer. Y Prometeo estaba que mataba a Epimeteo. Y Prometeo dijo, ¿qué diablos algo? Entonces, tenía una criatura de total fragilidad, no tenía absolutamente nada. Y Prometeo, para entregarla a la vida, decide hacer dos cosas. Va y le quita a Hefestos, el dios del fuego, el fuego, se lo quita el fuego y se lo entrega. Y a Palas Atenea le quita la sabiduría técnica y se la entrega. Dos elementos además todavía más llamativos sobre la mirada mítica de los griegos sobre nosotros. No hacemos parte del equilibrio natural y vivimos gracias a dos transgresiones, a dos robos. Al robo del fuego
y al robo de la sabiduría técnica. Por esos dos robos a Prometeo lo van a condenar. Y gracias a esos dos robos, los humanos, la criatura más frágil, se va a convertir en una criatura extremadamente poderosa, capaz de crearse. Hay una película, yo nunca la vi, pero la escuché mencionar mucho, que es de cinearte, La Guerra del Fuego. Cómo el fuego era extremadamente importante para poder protegerse de las demás especies y empezó a generar diferencia, ¿sí? Eso en alusión a esa temática mítica de por qué nosotros no hacemos parte meramente de ese universo natural. Nuestra mirada no va a ser mítica, va a ser mucho más fina en relación a un cambio de actividad, netamente de producción, que transforma nuestras dimensiones y nos sitúa en un universo completamente diferente del espacio natural, nos sitúa en el mundo. Entonces, el mundo y la naturaleza son conceptos que aparecen como diferentes a partir del ser humano. El ser humano es el creador del mundo. La naturaleza, si ustedes quieren, la crea Dios. En el mundo ya no está el hombre, en términos de general. En el mundo aparece el humano. ¿Y cuál sería el problema que tenemos en la actualidad? Que a partir de la humanidad, a partir de la modernidad, es decir, a partir de 1600, lo humano comienza a contraerse y solamente queda un ser viviente, que uno podría llamar una criatura natural viva, pero no es así. El problema es que nosotros ya no podemos echar para atrás y cuando se pierde lo humano, no es que volvamos a ser partícipes del equilibrio de la naturaleza, sino que al perder lo humano caemos en la oscuridad, caemos en el territorio de la violencia. Por eso esa crisis tan fuerte, por eso esa preocupación, no meramente de Hannah Arendt, sino de toda la, digamos, filosofía de cómo rescatar la faceta humana, de cómo entablar, si ustedes lo quieren de pronto de un modo más práctico, más conciso, de cómo abrir un horizonte moral, ya no sustentado en temas sacros, en temas religiosos, un horizonte moral que no esté basado en un principio que no es exclusivo de nosotros, sino de todo lo viviente, que es el criterio de utilidad. O sea, cómo nosotros podemos rebasar el criterio utilitario de las relaciones para volver a construir esa faceta humana, ¿sí? Es un problema muy grave, muy complicado. Esta segunda manera de presentarlo, pues, es una manera no política de presentarlo, no estaría en el plano de Hannah Arendt, pero sí hace parte de muchos sectores, es decir, el liberalismo económico, su objetivo económico no es meramente la riqueza económica de las naciones. Para Adam Smith, la riqueza es el trabajo, pero el sentido del liberalismo no es meramente potenciar esa riqueza económica, sino que tiene como un elemento muy preocupante de base que es nuevamente la faceta humana. Las relaciones de comercio que va a establecer el modelo liberal no es para meramente potenciar la riqueza económica del individuo o de las sociedades. Es para que es digamos, un programa para ampliar o despertar la faceta moral del ser económico. O sea, dentro del ser económico, cómo despertar su faceta moral. Y la propuesta, que pues yo la vengo ahí trabajando y es un poco complicada, por lo menos me ha costado mucho en la parte de articulación conceptual, es una propuesta que surge a partir del lujo. El lujo es una categoría económica de bienes que no están relacionados meramente con la necesidad,
pero que son lujos no por el elemento de ostentación, sino que son lujos porque potencian y facilitan una manera de relación no meramente utilitarista, es decir, despierta, desarrolla una sensibilidad que va a estar encaminada precisamente a una sensibilidad de la faceta moral. Esos son, pues, son temas fascinantes, para mí siguen, o sea, son totalmente fascinantes, y miren ustedes que ya no estamos hablando meramente de la Universidad Surcolombiana de Colombia, sino del planeta nuestro, que es la crisis, una de las crisis que tenemos, ¿sí? Hay un momento, entonces, que ustedes estructuralmente tienen que tener muy presente en la historia, digamos, reciente de nuestra civilización, que es 1600, 1700. Allí hay cambios muy interesantes en distintos planos. En términos muy gruesos, dentro de mi formación, hay un cambio que tiene que ver también con esta ruptura naturaleza-mundo. A partir de 1600 y sobre todo a partir de 1700, se hace mucho más fuerte la idea concreta que nosotros habitamos un mundo, una creación que hacemos. Está pasando una flota. Tomo agua. A partir de 1700, de 1600, a ver, pues, ¿qué cambios así fuertes tenemos para que ustedes lo noten? Cuando estamos frente a la naturaleza, en lo que hemos estado trabajando, aunque tengo que hacer saltos y aquí, pues, si tuviera que escribir tendría que ser mucho más fino en esto, porque aquí evidentemente hay un problema de argumentación un poco fina, y es, en un mundo donde solamente es naturaleza, el lenguaje refiere algo que no es lenguaje. Una expresión un poco complicada, ¿no? Entonces, digamos, pues aquí no aparece, entonces lo podría mencionar, ¿no? Estamos casi al mediodía, entonces el sol está por acá arriba. Ah, pero por ejemplo yo me corro un poquito y ahí ustedes pueden ver una palma. Sí, ahí me corrí. Y aparece en el video una palma, la palma que tengo. Entonces, la palabra palma y lo que estoy diciendo está haciendo referencia a algo que no es estrictamente lenguaje, sino que hace parte por fuera del lenguaje. Eso es lo que se llama una capacidad de designar. El lenguaje designa. Y en esa medida es netamente comunicativo. Entonces le puedo decir a alguien, mamá, cuidado que ahí está pasando una serpiente. Es un uso del lenguaje que está haciendo referencia sobre algo que no es el lenguaje, algo que no es en principio creación nuestra, sino que hace parte de la naturaleza. Entonces, en ese tipo de relación, cuando el lenguaje es sobre algo que no es lenguaje, o cuando la teoría, los conceptos, la cultura es referencia sobre algo que no es teoría y conceptos, sería una relación de estructuras lingüísticas, de estructuras de conocimiento, con una realidad que se llamaría una realidad natural. ¿Cuál es la parte interesante a la que yo voy? Es que cuando se da estos problemas, es muy importante el problema de la verdad, el problema de saber si lo que yo estoy diciendo está designando algo por fuera del lenguaje, ¿sí? Es lo que estaríamos en esa línea. Entonces, señores, qué agradable noche. Entonces, cuando yo digo eso, ustedes me están diciendo, profe, creo que tiene que irse a almorzar porque se está enloqueciendo. Estamos de día. De hecho, veo que está muy claro allá donde usted está. Cuando estamos en esa línea, estamos en esa relación, lenguaje frente a algo por fuera del lenguaje. Es la relación de lenguaje frente a la realidad como naturaleza. Y mi lenguaje
que estoy utilizando, entonces pueden decir, eso que usted está diciendo es algo verdadero o es algo falso. Cuando ustedes estudian matemáticas, sobre todo en lógica, en teoría de conjuntos, creo que básicamente es más que todo en teoría de conjuntos. En teoría, los conjuntos van a comenzar a hablar sobre proposiciones, una proposición en la que va a definir un conjunto. Entonces, una proposición es una frase que se llena de cosas, y eso va armando un conjunto. Sobre una proposición, nos dice la teoría de conjuntos, uno puede decir si es falso y verdadero. Falso y verdadero significa que el elemento satisface el elemento que se propone. Entonces, por ejemplo, hay un conjunto de árboles a mi espalda. Entonces, si yo me corro y ustedes pueden ver que hay árboles, entonces sí, es verdadero, y hay como unos 2 al menos. Significa su conjunto tiene 2, porque la proposición es verdadera al menos en 2 casos, ¿sí? Esa era la primera, digamos, relación que se tenía frente al uso del lenguaje. Y uno de los problemas era tratar de mirar por qué nosotros podíamos hablar sobre algo que no era el mundo, y cómo podíamos hacer referencia de eso que no era el mundo a través del lenguaje, a través del conocimiento. A partir de 1600 y 1700 la cuestión cambia. Cambia porque nosotros ya no vamos a hablar sobre algo que no es el lenguaje, sino que vamos a hablar directamente al interior del lenguaje, y eso lo va a complicar mucho más. Porque entonces uno puede decir, uff, entonces aquí nos enloquecimos todos y estamos como en una especie de esquizofrenia, hablando de cosas que solamente existen para nosotros los humanos, pero que realmente no existe. Es como una especie de Matrix, si estuviéramos. Es decir, en la primera de Matrix hay todo un problema para mostrarle a Neo que él está metido en un programa, que lo que está escuchando, viendo, sufriendo, realmente no lo está sintiendo, sino que es la articulación de un programa. La pastilla que le van a dar a Neo, bueno, si no han visto la película, pues no me entenderán nada de lo que estoy diciendo. La pastilla cuando llega el sacerdote ese que dice, tú eres el elegido, y aquí tienes la posibilidad de escoger en dónde te quedas, si habitar la realidad o no habitar la realidad. Digamos, dentro de lo que yo estoy planteando, cuando Neo toma, yo no sé si es la verde o la roja, la roja es creo que quedarse y la verde es pasar a la realidad. Cuando Neo toma, digamos, la verde, que es pasar a la realidad, es decir, descubrir que está en una botella y que todos tienen que ir a buscarlo a esa botella y desencadenarlo y mostrarle lo desastroso que es este planeta, que se ha vuelto añicos por una guerra que hemos tenido aquí. Realmente allí a Neo lo están pasando, en lo que yo estoy diciendo, a un mundo premoderno. Lo están pasando a una relación de lenguaje con algo que no es lenguaje. El mundo moderno nuestro sería la matriz. Es curioso. Estamos dentro de un programa. Tejemos ese programa. Es un programa que va a crear la carne que comemos, los agujeros negros en el espacio que vemos, esa bella palabra que me encantó ayer, que es Polaris, que no solamente es Polaris, sino que va a formar toda una, digamos, una textura en la relación del ser humano con él mismo, con el mundo, de un modo particular. Entonces, nos entramos allí, una especie de Matrix. Uno de los grandes referentes para entender este campo es el señor David Hume, que aparece en 1700. Y él dice, mire, es que nosotros habitamos dentro de nosotros mismos, nosotros no nos podemos salir de nosotros. Yo no puedo coger este libro de David Hume, Investigación sobre los principios de la moral, y metérmelo en mi cabeza. No, eso no entra por las manos, no lo puedo morder, esto no entra por ningún lado, pero lo cierto es que lo tengo en mi cabeza. ¿Cómo está allí? Entonces, y el problema no es solamente cómo está allí, sino que es muy probable que yo aquí se lo estoy mostrando a ustedes, y ahí está Hume, yo no sé si alcanzan a leer, yo lo veo al revés aquí todo, no sé si allá aparece correcto David Hume, Investigación sobre los principios de la moral, o si aparece también al revés.
Lo cierto es que ustedes también lo pueden mirar y dicen, sí, ese profesor tiene allá ese libro, no sé por qué lo tendrá ahí en la mano, pero lo tiene. Es decir, ustedes dentro de su propia individualidad logran entrar en contacto con algo que yo también tengo. Es decir, logramos armar puntos en contacto y compartir algo que hace parte de nuestras individualidades. A eso en la modernidad se le llama intersubjetividad, que aunque somos netamente sujetos, que a pesar de que vivimos dentro de nosotros mismos, tenemos una capacidad bastante complicada que no podemos dar razón de por cómo es que funciona, de por qué se hace, de formar puntos en común, un entremallado común. Ese entremallado común hace que podamos hablar de algo que se llama objetividad. La objetividad es un término que aparece con la modernidad. Antes no. Antes uno decía, ¿qué? Eso no es ninguna objetividad, ese tal libro, eso es realidad, ese es un libro real. Pero nosotros ahora no, le decimos eso es objetividad, eso es un objeto, allí está. Y cuando estamos hablando de objeto es precisamente una creación nuestra que está dependiendo de unas maneras que son comunes, que armamos comunes, que son extremadamente complejas, ¿sí? Y nosotros comenzamos a armar eso. Entonces, a partir de 1600, de 1700, esa preocupación que antes se tenía por la verdad no existe. Ya no vamos a tener una preocupación por la verdad. Vamos a tener una preocupación de cómo podemos entendernos, si me lo permiten plantear en términos un poco políticos, así coloquial, cómo diablos nos podemos entender y de hecho, cómo nos entendemos maravilla, a pesar de que somos islas, de que estamos cada uno por aparte. ¿Cómo podemos ver cosas en común a pesar de que cada quien tiene su propia sensibilidad, su propia individualidad? ¿Cómo diablos es que podemos ver un agujero negro cuando teóricamente no se puede ver? Y maravilloso. No solamente lo postulamos como elemento teórico de que existe un agujero negro que atrapa todo, sino que hace 3 años, si no estoy mal, ya perdí un poco el tiempo, uno de los grandes adelantos, además de esto de las vacunas contra el COVID, es que sacamos un aparataje, de hecho fue un gran algoritmo que utilizamos, para utilizar el planeta entero, el planeta Tierra, como un gran ojo y poder capturar en una fotografía un agujero negro. Es decir, somos capaces de fotografiar lo que no es fotografiable. No se puede fotografiar porque absorbe todo y nosotros lo hicimos. Eso somos nosotros. Entonces, eso que se va armando es un mundo que tiene que tener cierta conexión, sin duda, con eso que antes llamábamos naturaleza, pero que no necesariamente es, ¿sí? O sea, tiene que tener cosas porque si no fuera así no podríamos vivir. O sea, la vida es elemento del hecho de participar de la naturaleza. Somos seres vivientes igual que los demás. Si nosotros caemos netamente en una esquizofrenia, así sea colectiva, no se puede dar la vida. Desaparecemos, aquí llega el virus y nos vuelve añicos. Entonces nosotros creamos el virus y la vacuna, sí, no en el sentido de la gran conspiración de seres malvados, sino que teóricamente tiene que haber tenido la capacidad de poder detectar ciertas cosas para poderlas ver. Para mermar un poco el discurso, por ejemplo, a los médicos hay una primera etapa que le dicen, mire, usted si quiere estudiar medicina tiene que primero leerse este libro donde aparecen las distintas células y tiene que leerlo porque si usted no lo lee no puede distinguir unas células de otras, es decir, necesita un andamiaje teórico que le permita ver. Sin ese andamiaje teórico usted no va a poder ver. Ustedes no hacen parte de eso, pero los que van a un laboratorio, los laboratorios tienen que prepararse antes, porque si no, no se pueden ver, ¿sí? Las características que tienen. Entonces, eso va a comenzar a surgir a partir de 1700, que somos creadores de un mundo donde la verdad cambia
cambia, ¿por qué? ¿Qué es lo que lo va a sustituir a la verdad? Entonces aquí viene lo que hace que la situación sea mucho más interesante y complicada. Cambiamos la verdad por la utilidad. No nos interesa la verdad, sino nos interesa la utilidad. ¿Para qué va a servir eso que hacemos? Francis Bacon, filósofo inglés de 1600, va a señalar: nosotros no conocemos la naturaleza, no nos interesa conocer la naturaleza, nos interesa dominar la naturaleza. Es un andamiaje netamente económico. ¿Por qué la teoría es interesante? Porque resulta útil. O sea, ¿es verdad la teoría de Newton o es verdad la teoría de Einstein? No me importa. Lo importante es que la teoría de Newton y la teoría de Einstein nos resultan útiles, funcionan. Entonces, resultar útil y funciona significa que nos permite vivir, que tiene una lectura, si ustedes quieren, interesante de lo que podríamos llamar ya no meramente mundo, sino que es una construcción del mundo que da una lectura interesante de eso que no podemos dar razón, que es la realidad como naturaleza. Nosotros creamos la realidad del mundo y de eso damos cuenta, pero es una realidad del mundo que de alguna manera tiene que ser útil en la medida que fundamentamos la utilidad que confronta el mundo, el espacio de la naturaleza, ¿sí? No podemos vivir meramente como seres esquizofrénicos, no, en términos concretos desaparecemos, nos arrastra. Nuestra capacidad teórica nos está mostrando que somos capaces de poder ver que existe un virus nuevo, es decir, lo creamos, que es el coronavirus COVID-19, en ese sentido es creación, porque antes no lo veíamos, no teníamos el aparataje para verlo. Entonces, hemos creado esa cuestión así como un telescopio, un microscopio afina, y sin eso no podríamos ver lo que estaría, si se quiere, allí, pero él lo está creando. Y además de eso, podemos dar lecturas apropiadas, porque podemos seguir viviendo, ¿sí? Esos son los elementos que van a pensarse en esa cuestión. Entonces, primero, que quede claro por qué teoría del conocimiento, pues por el hecho de meditar el humano como principal producto. En el caso de ustedes, además, más fácil, porque trabajaremos elementos netamente económicos. Y segundo, por qué la importancia de mantener esa tensión aquí entre naturaleza y mundo, que se enmarca entonces en eso que es difícil, pero muy interesante, de asumirnos como seres creativos. Y aquí la creación no es que soy creativo en ciertas cosas y creativos en otras no. Aquí es creativo en todo. Implica una responsabilidad en todo. Entonces, si somos seres creativos, si somos seres autónomos, hay una demanda de responsabilidad. Y creo, por eso es que siempre he seguido afirmándolo. ¿Hay alguna lectura? Claro, David, es que usted está más perdido. La lectura ya está en el WhatsApp, ahorita se la replica nuevamente. Tenemos el WhatsApp y tenemos lectura y tenemos programa, todo está. ¿Qué estaba yo? Ya me perdí por estar viendo aquí con David. Entonces, tenemos un mundo en el cual nosotros tenemos que ser responsables si nos hacemos como creativos. Un mundo en el cual tiene que existir ese grado de coherencia. Si yo solamente me asumo como víctima, entonces diría, muy bien, el puño cerrado, la masa, el sacar pecho porque se tumbó a un ministro, se tumbó una reforma fiscal, se lograron ciertas cosas universitarias. Eso es solamente producto de causas y efectos, ¿sí? Pero allí entonces no hay nada de responsabilidad por parte de nadie, porque todo es simplemente un entramado de causas y efectos. No hay diferencia alguna, no solamente entre nosotros, sino no meramente entre los seres vivientes, incluyendo, que sería mi gran señalamiento, es decir,
Una rata es igual que un ser humano, pero no solamente que eso, somos igual que una roca. Si planteamos diferencias, entonces la diferencia es que hay responsabilidad, eh, que hay autonomía, que hay capacidad de creación, que hay una dimensión que se llama dimensión moral, que se nos ha perdido, pero que hay que mirar cómo es que se vuelve a reconstruir, que hay una dimensión que es humana en ese sentido, y humana no en el sentido de solidaridad, de abrazos, de que yo te acepto, pues, no, eso es banal. Eh, Humanidad significa aquí capacidad de creación y de inicio y de individualidad, de responsabilidad frente a la mirada de los demás, de deseo de grandiosidad y de coherencia, ¿sí? Eso es lo que se arma pues en ese contexto, y por eso esa reflexión que creo que es muy pertinente sobre la manera como se encaja nuestro filósofo Hannah Arendt, La condición humana, su libro en el tema de epistemología, teoría de conocimiento en un curso como el nuestro, y por qué hay que tener muy presentes esas tensiones. Elementos muy interesantes de los cambios estructurales que tenemos y que nos retan como, pues, con la maravilla que tenemos, la responsabilidad que tenemos frente a los humanos, frente al planeta, frente a la existencia. Cerraría simplemente con esa palabra que me gustó mucho ayer cuando me la encontré, Polaris. Eh, Polaris es una palabra sonora, me encantó. Polaris en el mundo antiguo, es decir, antes de la modernidad, significaba algo que estaba por fuera, que es una estrella. Para los que hacen parte del hemisferio norte, eh, el hemisferio norte en la noche permite a los navegantes tener un sentido de unir, un norte. Ese era Polaris. Es la única estrella que no gira, se permanece estable porque está alineada con el eje de rotación de la Tierra. Bueno, ese alineamiento con el eje de rotación de la tierra no es eterno, eh, cambia y va a cambiar. Tiene un momento en el cual ya no va a ser Polaris, sino que va a pasar otra estrella que va a estar alineada y después va a estar otra estrella. Sí, María José. Sí, qué pena que lo interrumpa, la verdad es que ahorita a las 2 tengo otra clase, entonces me toca retirarme de la reunión, ¿ok? Ok, sí, tranquila, ya voy cerrando. Entonces, pues, vayan saliendo los que vayan así de urgencia. Lluvia, no se me vaya. Entonces, Polaris designa eso que está afuera, pero la palabra misma ya entreteje cultura de lo que nos hemos formado. Entonces nos dice, Polaris es una estrella que está en la osa menor, y uno va y busca la osa menor y se da cuenta que es como una especie de inversión de la osa mayor, es una especie de cuadradito con 3 líneas. Y le dicen, Polaris es esa estrellita que más brilla ya al final de esa colita. Todo eso ya no es meramente naturaleza, sino que hace parte de la cultura. Y uno logra no solamente a partir de allí ver eso, sino se mete toda la historia de los navegantes, de esos privilegios que tuvieron los navegantes del hemisferio norte. Bueno, jovencitos, María José, pues un placer. Lluvia se me queda porque voy a hacer la cuestión de cómo enviar los distintos videos que tenemos para el grupo, que lo tenemos ahí pendiente, para que ustedes y cualquiera de los que vayan a llegar entonces lo puedan revisar. A David, por favor, si alguien le puede volver a replicar al WhatsApp el libro y el programa para que lo tenga ahí nuevamente. ¿Sí? Un abrazo, nos vemos hasta el 6 de julio de esta semana, porque entramos creo que 2 semanas de receso, yo no sé muy bien. ¿Sí? Sí, entonces que estén muy bien. David Andrés, Marlon, Valentina, María Alejandra, María José, Karen y mis 4 compañeros más, JR, José Ricardo, algo así, no sé, José Raúl, no sé por el estilo. Lluvia no se me va, que voy a comenzar a hacer esta. Profe, muchas gracias. María Alejandra, gracias, no a ti, muy gentil. Muchas gracias. Adiós, Valentina, Marlon, que estén muy bien. Lluvia, entonces comienzo, voy a ir a... Chao, que estén bien. Juan David. Bueno, yo voy a estar hablando contigo
por si acaso me pierdo, entonces que me envíe al WhatsApp que me perdí. Voy a minimizar esta pantalla. En estos momentos, espero que me estés viendo, creo que sí. Voy a ir a mi correo. Voy a ir al correo de, no sé, enviados, miremos aquí, enviados o recibidos debe estar. Bien. Ya voy, gordita. Bueno, listo. O sea, tenemos dos. Espérate un momentico, quitemos esto de grabación, ¿cierto? Porque creo que vamos a aparecer ahí grabando hasta todas estas cosas. Entonces, adiós todo el mundo y me disculpan porque esto ya no tiene ninguna importancia de ser. Aquí cómo lo paro. Me volví a esta pantalla. Ay, aquí me quité mi sonido, no es por acá, eso es por aquí. Tampoco es por acá, por aquí. Detener grabación. Bueno, listo, aquí voy a detener. Detener grabación, listo.